Talia Monroe tenía un afro y era negra, y con eso bastaba para que los abusadores la convirtieran en su objetivo. Llevaban semanas burlándose de ella, poniendo a prueba su paciencia, desafiándola a que se defendiera. Pero cuando la humillación no fue suficiente, vinieron con algo más. Una afeitadora eléctrica y un plan para ponerla en su lugar. Pero Talia Monroe no olvida y no perdona. Pensaron que se saldrían con la suya. Se equivocaron, porque lo que no sabían era que Talia Monroe era una luchadora entrenada y una boxeadora despiadada. Ahora va por cada uno de ellos, y cuando termine, desearán no haberla tocado jamás. Antes de seguir, comenta desde qué parte del mundo nos estás viendo y asegúrate de suscribirte, porque la historia de mañana no te la querrás perder. El pasillo siempre zumbaba antes de la campana. Una mezcla de voces, chirridos de zapatillas y el agudo chillido de casilleros cerrándose demasiado rápido. Talia Monroe se movía por ahí en silencio. Ni lento, ni rápido, solo constante, deslizándose entre el ruido como una sombra que había aprendido a hacerse pequeña sin encogerse jamás. Su sudadera negra estaba medio subida, no para esconderse, sino para concentrarse. La mayoría de la gente ni siquiera la notaba hasta que ya había pasado. Y aún así, normalmente era solo una mirada de reojo. Las chicas no hablaban mucho con ella, a menos que necesitaran ayuda con la tarea. Los chicos ni se molestaban, salvo cuando querían reírse a costa de alguien más. Ese era el juego allí, reír o que se rían de ti, hablar y empeorarlo, o aguantar y esperar que se aburrieran. Pero Talia no estaba hecha para seguirles la risa. No para eso, no para ellos. Llevaba su cabello natural, lleno y grueso, suave en el centro y más apretado en los bordes. Redondo y orgulloso, como siempre decía su madre que debía ser. Coach Renee Monroe, su madre cuando no estaban sobre el tatami. Su entrenadora el resto del tiempo. Solía decir que un buen afro era como una corona. No se trataba de moda. Se trataba de historia, de orgullo. Esa corona había tardado años en crecer bien, en formarse y mantenerse sin encresparse o caerse. Cada mañana, Talia lo peinaba con cuidado, no porque necesitara la aprobación de nadie, sino porque le pertenecía. Como sus puños, como su silencio, como su rabia, escondida en un rincón que muy pocas personas llegaban a ver. Ella era una luchadora, pero no del tipo que conocía a la gente de esa escuela. En su gimnasio los carteles decían, habla con las manos, no con la boca. Y ella seguía esa regla. La había mantenido fuera de problemas en ese lugar. Hasta ahora. Brad Matthews se apoyaba en los casilleros con su típica pose arrogante, piernas cruzadas en los tobillos, brazos cruzados como si fuera el dueño del pasillo. A su lado estaba Trevor, más alto, más ancho, más tonto. Cole estaba a unos metros, con el celular en la mano, pulgares ocupados. Mismo grupo, misma rutina. Llevaban molestándola desde septiembre. Nada grave. Al principio, solo las tonterías de siempre. Comentarios sobre su cabello, bromas sobre lo callada que era. Decían que parecía salida de los años 70. Algunos días intentaban imitar su forma de caminar. Otros días susurraban Angela Davis como si fuera un insulto, y se reían como si entendieran la referencia. No la entendían. Nunca lo hacían. Pero hoy algo cambió. La voz de Brad sonaba más fuerte de lo habitual. Quería público. Un grupo de chicas se había reunido junto al bebedero, jugadoras del equipo de voleibol de tercer año. Brad se dio cuenta. Le gustaba actuar cuando había chicas mirando. «¡Hey, Talia!», dijo alto y casual, despegándose del casillero con esa sonrisa falsa que usaba cuando estaba por humillar a alguien. «Siempre he querido preguntarte, ¿cómo haces para que todo ese pelo no tape el desagüe de la ducha? ¿Tienes como una esponja pegada a la cabeza o qué?» Trevor soltó una carcajada. Demasiado fuerte. Demasiado rápido. Cole ni siquiera levantó la vista. Ya estaba grabando. Talia se detuvo. Giró la cabeza, despacio y firme, y clavó la mirada en Brad. Por un momento el ruido del pasillo se desvaneció. No les había dicho ni una sola palabra en todo el año, ni siquiera una mirada. Pero hoy, después de semanas de contención, algo dentro de ella se rompió. «¿Sabes qué es gracioso?», dijo con voz serena, tono plano, palabras tan afiladas como vidrio roto. «Llevas hablando desde septiembre, creyéndote listo, creyéndote ingenioso. Pero cada vez que te miro, lo único que veo es a un chico demasiado asustado para dejarse crecer el cabello, hablando del de los demás. Actúas como un payaso frente a las chicas solo para que se rían. Pero no eres gracioso, no eres listo, solo haces mucho ruido. Y sinceramente, eso es triste».
Las chicas cerca de la fuente se quedaron en silencio. Una de ellas soltó un jadeo. La sonrisa de Trevor vaciló. Brad parpadeó. Talia no esperó una respuesta. Se dio la vuelta y siguió caminando. Mismo paso, misma postura. Pero detrás de ella, la sonrisa de Brad se quebró, y su orgullo empezó a sangrar por debajo. El momento no duró mucho. Para cuando llegó a su salón, el murmullo había vuelto, más fuerte esta vez, zumbando con susurros y miradas de reojo. Alguien dijo, la quemó. Otro dijo, está loca. Brad no dijo nada, pero la mirada que le lanzó al pasar por su escritorio lo dijo todo. No estaba avergonzado, estaba furioso. Y los chicos furiosos en grupo no dejan pasar las cosas. No cuando su orgullo está en juego. No cuando todo el pasillo los había visto ser aplastados verbalmente por una chica que ni siquiera alzó la voz. Lo que Talia no sabía, aún, era que la próxima vez que la vieran, no intentarían tener la última palabra. Iban a ir por algo más, algo cruel, algo permanente. Y en el momento en que intentaran quitarle la corona, no solo romperían las reglas de la escuela, romperían el último hilo que sostenía su silencio. Para cuando llegó la hora del almuerzo, la historia ya se había torcido en algo mucho más grande de lo que realmente pasó. Así funcionaban las cosas en un lugar como ese. La verdad no viajaba tan rápido como la exageración, y a la gente le encantaba el espectáculo más que los hechos. Algunos decían que Talia le había gritado groserías a Brad frente a todo el mundo. Otros aseguraban que lo empujó. Unos cuantos incluso insistían que lo abofeteó. Nada de eso ocurrió. Pero cuando entró al comedor, las cabezas se giraban y los susurros danzaban de mesa en mesa, cada uno más cargado de drama y empapado de falsa preocupación. Brad estaba en su lugar habitual junto a la ventana, rodeado de Trevor, Cole y el resto de los deportistas que orbitaban a su alrededor como satélites, esperando una señal para reírse o lanzar un comentario que les ganara una mirada de aprobación. No dijo nada cuando Talia entró, pero no hacía falta. La mirada que le dio lo decía todo. No era rabia, al menos no de la que hierve. Era algo más frío, calculado, como si estuviera haciendo inventario de cada par de ojos que la había visto humillarlo, y ya estuviera planeando cómo darle la vuelta a la historia para que esos mismos ojos vieran algo distinto la próxima vez. Talia se sentó al fondo, con la espalda contra la pared, la bandeja intacta, auriculares puestos. Pero no estaba escuchando música. Solo necesitaba espacio. El tipo de espacio que hacía que la gente lo pensara dos veces antes de sentarse a su lado. Masticaba más sus pensamientos que su comida, repasando lo que dijo, preguntándose si debería haberse quedado callada. Pero cada vez que volvía a eso, algo en su estómago se apretaba. No se arrepentía, ni una sola palabra. Al día siguiente, las cosas se volvieron más infantiles. Brad y Trevor chocaron con ella, accidentalmente, en el pasillo. Brad murmuró algo sobre tropezarse con la basura. Talia no se detuvo. Cole publicó un meme que se parecía lo suficiente a ella como para provocar risas, sin ser tan obvio como para que lo reportaran. Alguien empezó a llamarla cabeza de algodón. Otro chico fingía rociar febreze cuando ella pasaba. Era el mismo tipo de cobardía que había visto antes. Nada directo, nada lo bastante serio como para reportar. Solo ese zumbido constante de falta de respeto. Siempre fuera de alcance. Siempre con una sonrisa lo suficientemente falsa como para parecer inocente si alguien importante miraba. Su amiga Ava intentó apartarla esa tarde. Ojos grandes, voz baja. Tienes que tener cuidado, dijo. Brad está en serio enojado. Lo oí hablar de vengarse. Dijo que lo hiciste quedar débil frente a Jenna. Eso no lo va a dejar pasar. Talia no se inmutó. Que lo intente. Ava parecía preocupada. No, en serio. Es un idiota, pero no está por encima de hacer algo sucio. ¿Tú crees que ese momento en el pasillo lo avergonzó? Le quitaste la máscara frente a medio colegio. Va a ir a hacer algo. Solo no te quedes sola con él. No le tengo miedo. No dije que le tuvieras. Pero con miedo o no, sé inteligente. Talia sintió levemente y se alejó, pero la advertencia se le quedó. No era miedo lo que se colaba. Era anticipación. No quería una pelea, pero si venía una, no pensaba perder. En casa todo estaba callado. Demasiado callado. Su mamá notó el cambio antes de que Talia dijera una sola palabra. Siempre la leía como un libro abierto. Era algo en la forma en que se sentó a la mesa. Hombros tensos, mandíbula apretada, ojos fijos en el mismo punto de su arroz. ¿Estás entrenando enojada?, preguntó su madre entre bocados, tono sereno pero directo. No estoy enojada. Tú nunca estás enojada, pero eso no significa que estés bien. Talia dudó.
Unos tipos en la escuela me están molestando. Uno por fin dijo algo tan estúpido que tuve que responderle. Eso es todo. Su papá alzó una ceja pero no dijo nada. Su mamá se inclinó hacia adelante. ¿Lo resolviste en el ring o en el pasillo? Lo resolví con palabras. Su mamá exhaló. Bien, pero las palabras no siempre lo terminan todo. Lo sé. Su papá finalmente habló. Recuerda lo que te dije. Tú no empiezas una pelea, pero si ellos la traen a ti, tú la terminas. Rápido y limpio, sin presumir, sin hacer show. Lo sé. Allá afuera no eres solo tú, Talia. Eres nosotros, tu cabello, tu nombre, tu piel. Todo eso es parte de la pelea, quieras o no. Esa corona en tu cabeza significa algo. No dejes que nadie te la quite sin asegurarte de que lo pague muy caro. Talia sintió otra vez, más lento esta vez, más profundo. No dijo nada más. No tenía que hacerlo. Para el viernes la tensión era tan espesa que se podía sentir cuando entró al salón. Era la cuarta hora. Historia. El señor Halverson estaba al frente, medio distraído, hojeando papeles y murmurando algo sobre un sustituto que no había llegado a tiempo. Talia se sentó cerca del fondo. Brad estaba en diagonal a ella. Trevor, 2 escritorios más allá. Cole, en la esquina. Ninguno dijo nada, pero no hacía falta. Su silencio decía más que sus bromas. Estaban esperando. Italia aún no lo sabía, pero la próxima vez que el señor Halverson saliera de ese salón, no solo les daría espacio, les daría una oportunidad. El aula siempre se sentía más fría durante la cuarta hora, como si el aire acondicionado sobre el pizarrón trabajara solo en ese cuarto. Las luces zumbaban levemente encima, y el sol de la tarde se filtraba por las persianas a medio bajar, proyectando líneas largas sobre escritorios que no se limpiaban desde hacía semanas. El olor de los marcadores secos flotaba en el aire, mezclado con papel viejo y el tufo a papas fritas de cafetería, impregnado en la sudadera de alguien. Talia se sentaba cerca del fondo, con el bolígrafo en la mano, pero los ojos no estaban en su cuaderno. Estaban fijos, en silencio, en el reflejo de Brad en la pantalla negra del proyector apagado. Él no la miraba directamente, pero de vez en cuando se giraba un poco y le decía algo a Trevor, lo suficientemente bajo para no llamar la atención, pero lo bastante alto para que ella escuchara la risa. Cole tenía el teléfono en la mano, escribiendo y desplazándose de mentira, pero angulando la cámara en su dirección. Nada de eso era nuevo, pero hoy se sentía diferente, más tenso, más callado, como si algo se estuviera preparando detrás de escena. El señor Halverson estaba en su escritorio, revolviendo hojas con esa energía que decía que no quería estar ahí más que los estudiantes. Se levantó, miró su reloj y suspiró. Ahora vuelvo, dijo ya casi saliendo por la puerta. La dirección me llamó. Ya saben el protocolo. Nada de moverse. Ni ruido ni celulares. No esperó que nadie respondiera. La puerta se cerró con un clic detrás de él. Y en ese instante el aire cambió. Por unos segundos no pasó nada. Solo el arrastre de una silla. Alguien aclarando la garganta. El zumbido suave del aire. Entonces Brad se levantó. El estiramiento fue deliberado, lento. Trevor se levantó también, tronándose los nudillos como si se estuviera preparando. Cole no se movió, solo ajustó su teléfono. Oye, Talia, dijo Brad, con esa sonrisa conocida deslizándose en su cara, la voz demasiado alta para estar tranquilo. ¿Alguna vez has pensado en cambiar de look? Esto se ve como cansado. Podrías necesitar una actualización. Ella no respondió. Trevor se rió. ¿Te refieres a un corte nuevo? Brad sacó algo de su mochila. El sonido que siguió sacó a todos del silencio. Un zumbido eléctrico, áspero, inconfundible. Una máquina de cortar cabello. Algunos chicos rieron. Uno dijo casi en susurro, «No puede ser». El corazón de Talia dio un brinco. Sus ojos se entrecerraron. «No juegues conmigo». Pero Brad ya se acercaba. «Estoy ayudando», dijo en voz alta y con una sonrisa. «Vamos, no actúes como si fuera gran cosa. Solo es pelo, ¿cierto?» Ella se levantó, pero no lo bastante rápido. Trevor se movió detrás de ella, le agarró la muñeca y la empujó de vuelta al asiento. La silla se arrastró contra los azulejos, mientras ella se retorcía. «¡Suéltame!», gritó con la voz afilada, el pánico subiendo por su garganta. «Relájate», murmuró Trevor, riéndose nerviosamente. «Solo vamos a darte un retoque». «Aléjate de mí». Ella giró el cuerpo, pero Cole ya se había movido, sujetando la parte trasera de la silla para mantenerla firme. Brad se acercó, la máquina zumbando, los ojos fijos en su cabello. «Sujétenla».
Talia forcejeó con fuerza. Gritó más fuerte. ¡Detente! ¡No estoy jugando contigo! El agarre de Trevor se apretó. Cole presionó más fuerte. Brad se inclinó y el zumbido tocó el cuero cabelludo. Cabello cayó sobre su escritorio. La primera pasada fue como un golpe al estómago. Ella gritó. Un grito que no salió del enojo. Salió de algo más profundo. Algo crudo. El salón se congeló en un silencio lleno de jadeos. Pero nadie se movió para ayudar. Algunos estudiantes habían sacado sus teléfonos. Una chica se quedó congelada, con la mano sobre la boca, mirando como si no fuera real. Brad se estaba riendo. Fuerte. Tan fuerte que ahogaba cualquier otro sonido. ¡Oh, sí! Gritó retrocediendo para admirar el lugar que había rapado. Así está mejor. Mira ese parche. ¿Te parece gracioso? Talia se retorció de nuevo. Pateó. Gritó. Intentó lanzar su peso hacia adelante. Pero Cole y Trevor la sujetaban como si fuera un juego. Sus brazos se agitaban, sus pies raspaban, su voz se quebraba de tanto gritar. Otra pasada de la máquina zumbó por el borde de su coronilla, áspera y deliberada. «¡Dije que me suelten!». Brad se inclinó para otra pasada, pero esta vez su codo conectó con algo sólido. No supo a quién golpeó. Quizás a Trevor, pero su agarre se aflojó. Ella giró, se soltó el brazo y le dio un golpe con la palma al pecho de Cole. Él retrocedió tambaleándose, soltó su teléfono y soltó una maldición. Eso fue todo lo que ella necesitó. Talia se incorporó de un salto, tirando la silla al suelo. Sus manos volaron hacia su cabeza, tocando los parches irregulares, los bordes desgarrados, los mechones suaves que ya no estaban. Jadeó, no de dolor sino de puro asombro. Su cabello, su corona, violada, desaparecida en pedazos. Brad dio un paso atrás, la máquina aún zumbando en su mano. «Estás muerto», susurró Talia, con la respiración entrecortada, el pecho agitado. El salón se quedó en silencio y ella no dejó de temblar. Aún no. Brad seguía riéndose, pero algo había cambiado. La arrogancia en su voz empezaba a quebrarse. Su sonrisa titilaba como si no supiera si aún tenía el control o solo fingía tenerlo. Sus amigos habían retrocedido unos pasos, de pronto inseguros ahora que Talia estaba de pie. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de furia. Su pecho subía y bajaba como si cada respiración tuviera peso. La máquina seguía zumbando en su mano, aunque ya no la usaba. Solo la sostenía como un arma que no sabía cómo manejar. Talia tocó otra vez el lugar rapado y algo dentro de ella se endureció. No era solo el cabello, era todo lo que estaba detrás. Cada vez que se había tragado el orgullo para mantener la paz. Cada momento en que dejó pasar algo porque sabía lo que costaba enfrentar. Cada risa falsa, cada mirada de reproche de profesores que nunca decían nada. Y ahora, esto. Miró hacia arriba. La sonrisa de Brad ya se estaba desvaneciendo. Dio un paso hacia él, con los hombros rectos, los ojos fijos. Él intentó quitarle importancia, mostrando de nuevo esa sonrisa arrogante. Solo era una broma. Tranquila. Pero ella no se detuvo. Trevor se interpuso entre ellos. «¡Hey! ¡Está loca, Brad!». Eso fue todo lo que alcanzó a decir antes de que Talia plantara el pie y le diera un puñetazo directo al estómago. No fue desordenado ni salvaje. Fue limpio, duro y justo donde más dolía. Trevor se dobló con un gemido, los ojos desorbitados, las rodillas cediendo, tambaleándose hasta caer contra un escritorio. El aula explotó en movimiento. Brad gritó algo, intentando agarrarla del hombro, pero Talia giró y le dio un codazo en la mandíbula. Él se tambaleó hacia un lado, soltó la máquina y se sostuvo contra el borde de la primera fila. Ella se volvió hacia Cole, que ya tenía el teléfono levantado otra vez como si pudiera protegerlo. «¡No me toques! ¡Yo no hice nada!», gritó él. «¡Tú me sujetaste!». Intentó retroceder, pero su pie tropezó con la pata de una silla. Talia le agarró el cuello de la camiseta y lo empujó contra el escritorio detrás de él. Cayó con fuerza, el teléfono se deslizó por el suelo. La cámara seguía grabando, inclinada en un ángulo extraño, pero captando el borroso movimiento y las caras atónitas de los estudiantes paralizados. Alguien gritó. Otro chico exclamó, «¡Dios mío!». Ahora había teléfonos por todas partes, docenas de ellos, grabando desde cada rincón. Algunos solo para tener pruebas, otros porque era el tipo de caos que la gente quiere ver, incluso si no lo entiende. Brad se levantó por detrás, con los dientes apretados, la rabia finalmente reemplazando la arrogancia. Le agarró el brazo gritando, «¡Estás loca!». Talia giró, se agachó esquivando su agarre y le dio un derechazo directo en las costillas. El sonido no fue teatral.
Fue sordo y repugnante, de esos que hacen que la gente se estremezca solo de escucharlo. Brad se dobló, tosiendo, cayendo de rodillas. Ella lo agarró del cuello de la camisa y lo empujó contra el suelo. El aula volvió a quedarse en silencio. No porque la pelea hubiera terminado, sino porque quienes usualmente comentaban, se burlaban o decían algo desde la orilla, ya no tenían nada que decir. Cada cámara seguía apuntando a ella. Cada rostro la observaba. Talia estaba en el centro de todo, con el pecho agitado, los ojos desorbitados, su afro desordenado y desigual, el lado izquierdo rapado en carne viva, mientras el resto se alzaba lleno y orgulloso. Sus puños seguían apretados, los hombros tensos, y el único sonido en la sala era el zumbido lejano de la máquina, aún encendida en el suelo como el eco de una amenaza que ya no tenía poder. Nadie se movió, nadie se atrevió. Entonces la puerta se abrió de golpe. El señor Halverson se quedó congelado en el umbral, el teléfono aún en la mano, olvidando al instante cualquier excusa con la que se había ido. Sus ojos recorrieron el aula, los pupitres volcados, los tres chicos tirados en el suelo, la máquina cerca de la ventana, los estudiantes grabando, demasiado impactados para fingir que no lo hacían. Y en el centro de todo, Talia. Dio un paso dentro, atónito. ¿Qué diablos pasó aquí? Nadie respondió. Nadie podía. Brad gimió en el suelo, tratando de incorporarse. Trevor tosía detrás de un escritorio. Cole murmuró algo, estirando la mano temblorosa para alcanzar su teléfono. El resto de la clase solo se quedó mirando. Talia no dijo ni una palabra. Miró al señor Halverson, luego a los demás, y lentamente dejó que sus manos se abrieran. Ya no respiraba con dificultad. Su voz, cuando por fin habló, volvió a ser serena. Aún baja pero con fuerza. Ellos pensaban que era gracioso. Ella no tenía que explicarlo. La sala había visto suficiente. Pero el mundo fuera de esa puerta no había visto lo que llevó hasta allí. Y con la forma en que ya empezaban a girar las cosas, solo iban a escuchar una parte de la historia. La oficina de la directora se sentía más pequeña de lo que parecía. Las paredes demasiado cerca, el aire demasiado quieto y la luz demasiado brillante, como si hubiera sido diseñada a propósito para resaltar la tensión. El zumbido fluorescente sobre la cabeza de Talia solo empeoraba su dolor de cabeza. Sus piernas rebotaban bajo la silla sin querer, cada músculo aún vibrando con la adrenalina que le quedaba. Pero sus puños ya no estaban cerrados. Ahora estaban abiertos, descansando sobre sus rodillas, con los dedos temblando a cada segundo. Sus nudillos estaban rojos, sensibles, un poco hinchados. Pero eso no era lo que más notaba. Era el peso desigual en su cabeza. No dejaba de pasar la mano por encima. Los rizos gruesos de un lado, el rastro de pelusa y calvicie del otro. Cada vez que sus dedos rozaban la zona irritada, la quemazón volvía. No solo en el cuero cabelludo, también en el pecho, en la garganta. Apretó los labios, contuvo el aire, intentó tragarse el dolor. Pero las lágrimas salieron igual, no ruidosas, no dramáticas, solo gotas silenciosas que se apresuraba a secar, como si no quisiera darle a nadie el placer de verla romperse. No lloraba porque hubiera perdido. Lloraba porque no le habían dado opción. El señor Halverson estaba de pie junto a la puerta, brazos cruzados con fuerza, como si intentara contener toda la situación con la postura. La directora Grant estaba sentada tras su escritorio, con las palmas apoyadas sobre la superficie, tratando de parecer neutral. Pero el filo en su voz decía que ya había pasado ese punto. «Déjenme ser clara», dijo mirando de Talia a los tres chicos del otro lado del despacho. «Todos ustedes están en problemas serios. No me importa quién empezó qué. Este tipo de violencia es inaceptable». Talia abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Tenía la garganta cerrada, hinchada con el grito que no dejó salir cuando las máquinas tocaron su cabeza. Brad fue el primero en hablar. «Ella nos atacó», dijo. «Se volvió loca», añadió Trevor. «Solo estábamos bromeando». «¿Una broma?». La voz de Talia se quebró antes de que pudiera detenerla, afilada y rota. «Me sujetaron y me raparon el cabello». «No te rapamos toda la cabeza», soltó Cole, inclinándose hacia adelante. «Fue solo un pedacito. El cabello vuelve a crecer». Talia giró de golpe con los ojos encendidos. «Me tocaron. Me agarraron. Me cortaron el pelo como si fuera un animal. ¿Y ahora quieren decir que fue solo una broma?». La directora Grant levantó una mano, cortante. «Basta». Talia se hundió en la silla, los puños volviendo a cerrarse. Las lágrimas seguían ahí, pero ahora venían mezcladas con algo más. Vergüenza, ira, confusión. No sabía cuál era más fuerte.
pero todas giraban dentro de ella como una tormenta sin tregua. Finalmente habló el señor. Halverson, salí por menos de 10 minutos. No esperaba, no pensé. No pensaste en absoluto, dijo Talia cortándolo sin mirarlo. Nos dejas solos casi todos los días. Ellos lo sabían. Brad se rió por lo bajo. No fuerte, pero sí lo suficiente. Talia se giró hacia él de inmediato, las lágrimas emborronando las esquinas de sus ojos. ¿Te parece gracioso? La directora Grant golpeó el escritorio con la palma abierta. ¡Basta! El silencio que siguió fue más denso que antes. Agrediste a 3 estudiantes, dijo volviendo a mirar a Talia. Sin importar lo que ellos hicieron primero, respondiste con violencia física, y eso tiene consecuencias. ¿Está bromeando? Susurró Talia, con la voz quebrada. No lo estoy. Brad se recostó en su silla. Una bolsa de hielo descansaba con desgana sobre el moretón que le estaba saliendo en la mejilla. Te dije que tenía problemas de ira, dijo. Talia le lanzó una mirada que podría haber roto vidrio, pero no habló. No podía. Su voz se había ido a otro lugar, sepultada bajo la vergüenza de ese zumbido espantoso. La risa, el frío de la máquina contra su cuero cabelludo. Todavía lo escuchaba. Todavía lo sentía. Aunque las máquinas ya no estuvieran. La directora Grant exhaló. Está suspendida por 3 días. Efectivo de inmediato. Talia parpadeó. ¿Y ellos? Cada uno recibirá una advertencia formal, a la espera de una revisión más detallada. Pero no hay video del incidente como tal. Solo de la pelea. Y desafortunadamente eso nos pone en una posición muy difícil. Talia rió corta y amarga. Más aire que sonido. Así que me atacan, me agreden, me humillan, y como nadie grabó esa parte, la castigada soy yo. Tú lo escalaste. Me defendí. Perdiste el control. Talia se levantó. La silla rechinó fuerte contra el suelo. No perdí el control. Lo recuperé. Tú no decides eso. Talia negó con la cabeza, despacio. Sus manos se cerraron en puños temblorosos. No, no lo decido, ¿verdad? Porque yo no soy aquí en esta escuela protege. Su voz no se alzó, pero las palabras golpearon más fuerte que cualquier puñetazo. El director Grant no respondió. El señor Halverson bajó la mirada. Brad volvió a sonreír con arrogancia. Talia salió de ese salón con la mandíbula apretada y las manos temblorosas, sintiendo todavía los pedazos de su corona tirados en algún lugar del aula, dispersos entre mechones de cabello y los ecos de su grito. El camino a casa fue silencioso, pero no en paz. El silencio entre Talia y su madre no era el de la calma. Era el que se forma cuando la rabia está justo bajo la superficie, demasiado densa para atravesarla con palabras sin romper algo que ninguna de las dos estaba lista para enfrentar en ese momento. La entrenadora René mantenía la vista en la carretera, las manos aferradas al volante. Mandíbula tan apretada que los pómulos se le marcaban en cada semáforo en rojo. Talia iba recostada contra la puerta del pasajero, capucha baja, brazos cruzados sobre sí misma, como si pudiera cubrir de alguna manera lo que le habían quitado. Su mano izquierda no dejaba de ir a su cabeza, rozando los bordes irregulares donde su afro había sido arrancado. Cada vez que sus dedos tocaban piel donde antes debía haber rizos, se estremecía como si fuera la primera vez otra vez. Las lágrimas ya se habían secado, pero la quemadura seguía. Al llegar se fue directo a su cuarto. Su papá intentó decir algo. No escuchó qué. Pero su madre se adelantó con una mirada que decía, ahora no. La puerta se cerró detrás de ella sin golpe, solo con el sonido sordo y pesado de alguien que ya no quería hacer ruido. Se paró frente al espejo, ojos fijos en su reflejo. Se quitó la sudadera despacio. Sus hombros se tensaron. Luego se quitó la cinta del cabello, y lo que vio le hizo caer el estómago de nuevo. El daño no solo era grave, era violento. 2 parches rapados, ásperos y crudos contra la oscuridad espesa del resto de su pelo. Zonas irregulares, sin simetría, sin cuidado. No estaban intentando hacer una broma. Querían humillarla. Recordarle que incluso algo tan personal, tan sagrado como su cabello, podía serle arrebatado si no se mantenía en su lugar. Sus manos apretaron la tela sobre su regazo, con los ojos ardiendo otra vez. Pero las lágrimas no cayeron esta vez. No sabía si se le habían acabado o si algo más frío las había reemplazado. Abajo sus padres estaban sentados en la mesa, en silencio, tensos. 3 días, dijo su madre por fin, en voz baja pero afilada. Le dan 3 días por defenderse. ¿Y a esos chicos qué? ¿Una palmada en la muñeca? Su padre se frotó el puente de la nariz. No es justicia, pero lo esperábamos. No, saltó ella. Esto no lo esperábamos. No tan profundo.
No la suspendieron por la pelea. La suspendieron porque los avergonzó, porque hizo una escena que no pudieron controlar. La entrenadora Renée se recostó en su silla, mirada dura. La atacan en un aula, la sujetan y la tratan como si fuera la criminal. Él asintió. Porque eso es más fácil. Porque así los padres no llaman. Pero las llamadas llegaron de todos modos. Para esa noche, el video ya circulaba en los chats del colegio y luego pasó a Instagram. 30 segundos de caos. Talia lanzando puñetazos. Brad en el suelo. Trevor sujetándose el estómago. Cole contra un pupitre. Sin contexto. Sin el sonido de antes. Solo la pelea una y otra vez desde 3 ángulos distintos. Uno de los videos tenía casi 5,000 vistas a medianoche. El pie de foto decía, chica furiosa se vuelve loca. Afro trueno. Los comentarios eran peores. Está fuera de control. Es solo cabello. Relájate. ¿Por qué siquiera está en esa escuela? ¿Dónde están sus padres? Si un chico le hiciera eso a una chica, ya estaría en la cárcel. Su bandeja de entrada estaba llena. Su nombre circulaba en mensajes de grupo de gente que ni siquiera conocía. Por la mañana, el buzón de voz del consejo escolar estaba saturado. No con indignación por lo que le hicieron los chicos, sino con preocupación de que una chica violenta siguiera inscrita. Una amenaza. Una distracción. No vieron las máquinas de afeitar. No escucharon las risas. No sintieron cómo la sujetaban. Solo vieron a una chica negra lanzando golpes. Talia estaba sentada en su cama, el teléfono boca abajo, respirando entre los dientes. Su padre estaba en el marco de la puerta, brazos cruzados, observándola con esa quietud que solo tenía cuando pensaba con cuidado cada palabra antes de soltarla. Ya están cambiando la historia, dijo. Ella no respondió. Son ruidosos. Nosotros vamos a tener que ser más. Su voz salió baja. Ellos están ganando. No, respondió él. Solo van adelante. Su madre apareció detrás, manos en las caderas, con ese fuego de vuelta en la mirada. No vamos a dejar que entierren esto. ¿Me oyes? Talia alzó la vista, el dolor aún presente en su rostro, la herida aún viva. Todos piensan que estoy loca. Su madre se acercó a la cama y se agachó frente a ella. Entonces les mostramos la verdad. Cada segundo, cada clip, cada mentira, la sacamos a la luz. Pero no hay video de lo que ellos hicieron, solo de la pelea. Eso fue lo que los detuvo. Su madre frunció el ceño. Su padre apretó la mandíbula. El silencio que siguió fue pesado. Entonces Talia lo dijo, en voz baja, casi para sí misma. El pensamiento apenas tomando forma. Cole tenía su teléfono afuera. Todo el tiempo. Su madre se volteó rápido. ¿Estás segura? Estaba grabando cuando empezó. Vi la luz roja. Por primera vez en todo el día, algo distinto se encendió en el cuarto. No era rabia, no era tristeza, era intención. La escuela se veía diferente cuando entrabas por el estacionamiento de atrás. Sin público, sin anuncios, sin maestros fingiendo no ver. Solo pavimento frío, un portabicicletas oxidado y una fila de ventanas empañadas por el frío de la mañana. Talia no había planeado volver ese día, no con la suspensión todavía vigente, pero quedarse en casa mientras la mentira seguía propagándose había empezado a sentirse peor que cualquier cosa que pudieran decir de ella. Sus padres no la detuvieron. Su madre simplemente le entregó la sudadera, le hizo meter el cabello dentro de la capucha ajustada y dijo, «No regreses con las manos vacías». Y no pensaba hacerlo. Avanzó rápido por el pasillo lateral, ojos bajos, capucha bien cerrada, teléfono apretado en la mano como si fuera un arma. No había venido a explicarse ni a discutir. No buscaba lástima. Solo necesitaba el video. La prueba. La única pieza del rompecabezas que podía voltear todo contra los chicos que lo empezaron. Lo encontró cerca del gimnasio, por fin solo, parado junto a la máquina expendedora, con una sonrisa empezando a formarse cuando la vio. «Talia, ¿no se supone que deberías...?» «Cállate». Él parpadeó, desconcertado por el tono, por la mirada en sus ojos. Ella no alzó la voz, no se movió rápido, pero la forma en que se acercó lo hizo congelarse, como si el instinto reaccionara antes que el cerebro. «Tú lo grabaste», dijo. «Todo. Desde el principio. No sé de qué...» «No me mientas». Él rió, pero fue una risa nerviosa, forzada. «Vamos, ¿qué iba...?» Ella le arrebató el teléfono de la mano antes de que pudiera reaccionar. Se giró de espaldas al pasillo y empezó a revisarlo. Él la siguió, tartamudeando. «¡Ey! ¡Ey! No puedes agarrar mi teléfono así». Ella no dejó de buscar. «Talia, en serio, devuélvemelo. Eso es propiedad privada.
Entonces llama a un maestro, espetó sin mirarlo. A ver cuánto de tu propiedad privada quieres que les muestre. La amenaza funcionó. Él se cayó. Abrió la galería, pasó los clips de la pelea, los mismos videos repetidos que se habían hecho virales, hasta que encontró un archivo con fecha justo antes. 38 segundos. El corazón se le aceleró. Tocó reproducir. El ruido del pasillo desapareció. La pantalla se iluminó. Ahí estaba ella, sentada en el salón. Brad detrás. Trevor al lado. La cámara de Cole, baja pero firme, capturando el momento. La máquina de cortar. El primer grito. Sus gritos, las risas. La forma en que la sujetaron. Su voz subiendo. El sonido del primer corte. Zumbido. Luego el desprendimiento del cabello. Después el segundo pase. Su codazo. Su scab. Todo. Cada segundo. Pausó el video y lo miró. Su rostro indescifrable. Estabas grabando, dijo. Todo el tiempo. Viste lo que hicieron a Omar. Te reíste. Y luego los viste echarme la culpa como si no supieras nada. Cole intentó hablar, pero la voz le tembló. Yo no estaba pensando. No, sí estabas. Solo pensabas en no hundirte con ellos. No lo subí. No se lo mandé a nadie. Lo escondiste. Él dudó. Tú también me golpeaste. Tú me sujetaste. Él desvió la mirada. La culpa empezaba a notarse en sus hombros, ahora caídos. Me lo voy a mandar, dijo ella tocando el botón. Si lo borras, igual lo tengo. Si intentas hacerte el inocente, voy a mostrar que salió de tu teléfono. Y si dices una sola palabra que insinúe que esto está editado o es falso, te entierro con esto. Él no respondió. Solo se quedó ahí, pálido y callado, viéndola alejarse con la verdad apretada en su mano. Afuera no corrió. No lo necesitaba. Sus piernas volvían a sentirse firmes. Su pecho ya no ardía. Todavía había dolor, profundo y feo. Pero debajo de eso ahora había algo más afilado. Más frío. No iba a rogarle a nadie que le creyera. Iba a oír y obligarlos. El viento golpeó fuerte al salir, el frío atravesando el frente de su sudadera. Pero Talia casi no lo notó. Sus dedos aún aferraban el teléfono, todavía caliente por las manos de Cole. Su propia sangre latiendo tan rápido que no sentía nada más. El video se había enviado. Lo revisó 2 veces. Su celular vibró con la confirmación. Ahora era suyo. Y aunque intentaran borrarlo, eliminarlo, esconderlo, no importaría. La evidencia existía. La verdad tenía forma ahora. Esperaba. Y por primera vez desde que salió de aquel salón, sintió que, tal vez, solo tal vez, tenía la ventaja. Cruzó el lote trasero de la escuela, planeando salir por la reja lateral y caminar todo el camino a casa. No quería ver a nadie. No quería preguntas, ni disculpas, ni susurros. No hasta que el video saliera. No hasta que la historia volviera a ser suya. Pero al doblar la esquina, justo pasando los basureros, sus pasos se detuvieron. La estaban esperando. Trevor estaba contra la pared, manos en los bolsillos, fingiendo que no bloqueaba la única salida. Brad caminaba de un lado a otro, los hombros tensos, la boca en una línea apretada que ni siquiera intentaba parecer una sonrisa. Ambos la miraban. Demasiado tranquilo. Demasiado listos. Talia se detuvo en seco. Debes creer que eres muy lista, dijo Brad, voz baja, las palabras estiradas por la rabia, entrando como si no hubieras hecho ya suficiente desastre. Trevor dio un paso al frente lento. Cole nos dijo lo que hiciste. Yo no hice nada, respondió Talia con frialdad. Solo recuperé lo que ustedes intentaron esconder. La risa de Brad fue breve y fría. ¿Crees que a alguien le va a importar ese video? ¿Crees que la gente lo va a ver y mágicamente va a olvidar lo que nos hiciste? No me importa lo que olviden, dijo ella. Me importa lo que vean. Y van a verlo todo. Él se acercó, entrecerrando los ojos. Déjame ver el teléfono. No, solo queremos borrar el video, Talia. No es tan grave. Ella lo apretó más fuerte en su mano. No lo vas a tener. El tono de Trevor cambió. Es solo un video. Si lo envías, se acabó para nosotros. Expulsados. ¿Universidades? ¿Perdidas? ¿Deportes? Olvídalo. Nuestras familias no se recuperan de eso. Debiste pensar en eso antes de raparme el cabello. La mandíbula de Brad se tensó. No hice nada que tú no provocaras cuando empezaste a abrir la boca. Di eso otra vez. Él no lo hizo, pero Trevor sí. ¿De verdad crees que a la gente le importa tanto tu cabello? ¿Que el mundo se va a poner de tu lado solo porque gritas más fuerte? No, dijo ella, retrocediendo un paso. Pero les va a importar cuando vean que se reían mientras me sujetaban. Giró rápido intentando esquivarlos, pero Brad se movió primero.
Dame el teléfono. No, él se lanzó. Ella se escurrió fuera de su alcance y salió corriendo por el borde del campo, sus botas golpeando el pavimento agrietado. Su corazón le golpeaba el pecho, la respiración era cortante, el teléfono apretado en su palma como un salvavidas. Detrás de ella escuchó los gritos, a Brad llamándola por su nombre, a Trevor maldiciendo, y luego sus pasos, pesados, furiosos, muy cerca. Cruzó el estacionamiento, saltó una cerca baja, la malla metálica vibrando detrás de ella al aterrizar y seguir corriendo. Le ardían las piernas, los pulmones dolían, pero no se detuvo. El camino se estrechó detrás del cobertizo de mantenimiento de la escuela, serpentando entre dos cercas. Ella se agachó, apretándose por el hueco, y escuchó a Brad golpearse contra un lado al intentar seguirla. Trevor venía aún detrás, más lento, jadeando. «Deja de correr. Entonces deja de perseguirme». Salió del pasaje y llegó a la calle principal, corriendo hacia la tienda de la esquina, a 2 cuadras. Era media mañana. Los autos empezaban a circular más seguido. Algunos la miraron. Nadie se detuvo. Llegó al estacionamiento, las piernas temblorosas ya, el pecho agitado. Se giró para ver si aún la seguían. Trevor se había rendido con las manos en las rodillas, inclinado hacia adelante. Pero Brad seguía viniendo, la cara roja, los dientes apretados. El tipo de furia que ya no se preocupaba por quién lo estaba viendo. Ella corrió directo hacia la tienda. La campanita sobre la puerta sonó. El dependiente levantó la vista desde el mostrador. Ella no dijo nada, solo caminó rápido hasta el fondo, se escondió detrás de los estantes de detergente y botellas de agua y se agachó con el teléfono apretado contra el pecho. La puerta se abrió otra vez. Luego una tercera vez. Pisadas pesadas la siguieron. Ella no respiró, no parpadeó. Desde donde estaba agachada, podía oír a Brad caminar por los pasillos, resoplando, maldiciendo en voz baja. Pero no se movió, no hasta que la voz del dependiente sonó al frente, calmada pero fuerte. «Tienes 5 segundos para salir antes de que llame a la policía». Una pausa, silencio. Luego la campanita de nuevo. 2 veces más. Ella se quedó abajo un rato más, por si acaso. Luego finalmente se levantó, las piernas aún temblorosas, el corazón latiendo fuerte en los oídos. El dependiente seguía tras el mostrador, apenas la miró. «¿Estás bien?», preguntó. Ella asintió. «No pareces estarlo». Ella se miró en el reflejo de la puerta de una nevera. La capucha ajustada, los ojos cansados, el cabello destrozado, pero en su mano, la verdad seguía siendo suya. Exhaló lenta y firme. Luego abrió sus mensajes, seleccionó el video de nuevo y presionó publicar. El video se propagó por las redes como una cerilla encendida en pasto seco. Silencioso al principio, apenas notado, luego en todas partes al mismo tiempo. No salió con hashtags ni títulos llamativos, sin filtros, sin edición, sin música de fondo, solo el metraje crudo, un único clip de 38 segundos, publicado desde la cuenta de Talia, con una sola frase escrita arriba. Esto fue lo que pasó antes de la pelea. Sin drama, sin amenazas, solo la verdad. Al principio, solo unas pocas personas lo vieron, sus compañeros de clase, algunos de los mismos que la habían visto ser humillada en línea el día anterior. Los que habían susurrado en los pasillos y compartido el video de la pelea con emojis, riéndose, ahora veían el comienzo por primera vez. Vieron a Brad sacando la máquina. Escucharon a Trevor diciéndole que la sujetara. Vieron a Talia gritar, forcejear, luchar por liberarse. Vieron caer el cabello. Y luego la vieron pelear. El ambiente cambió rápido. Los mensajes comenzaron a apilarse en su bandeja de entrada. Primero de chicos con los que apenas hablaba. Luego de personas de una cuenta estudiantil de noticias de una escuela vecina. En pocas horas se había propagado por toda la ciudad. Los profesores empezaron a verlo. Padres, entrenadores. Al anochecer, periodistas locales lo compartían, haciendo preguntas sobre cómo la escuela había manejado la situación. El tono cambió de la noche a la mañana. Talia estaba sentada en la mesa de la cocina, deslizando el dedo por la pantalla del celular, con sus padres a cada lado. Su madre mantenía una mano sobre su hombro. Su padre había abierto cada cuenta que reposteara el video y había hecho una lista de las verificadas, para seguir quién decía qué. En todas ellas, había comenzado una nueva conversación. ¿Por qué la suspendieron? ¿Por qué la escuela ignoró esto? ¿Cómo es esto solo una pelea si claramente la atacaron primero? La gente ya no solo estaba mirando, estaban tomando partido. Y cada vez más personas se ponían de su lado. La oficina del superintendente publicó una declaración a la mañana siguiente. Brady, fría,
Reconocía que habían salido a la luz nuevas pruebas y prometía una revisión completa e inmediata del incidente con los estudiantes de Madison High. No mencionaron su nombre, no dijeron que había cambiado, pero todos sabían que la escuela intentaba ponerse al día. La directora Grant envió un correo a todo el campus. 3 párrafos de lenguaje formal y preocupación vaga. No había disculpa, no había corrección, solo un compromiso para tomar en serio todos los reportes y mantener un entorno seguro para todos los estudiantes. La bandeja de entrada de Talia seguía creciendo. Mensajes de chicas de otras escuelas, chicas con cabello natural, chicas que también habían sido blanco de burlas, chicas que solo querían decir gracias. A mí me hicieron lo mismo en secundaria. Nadie me creyó. Tú no solo te defendiste, nos defendiste a todas. Eres una bestia. Respeto. Incluso Ava, que no había dicho una palabra desde el día de la pelea, le envió un mensaje de voz. Fue corto, tembloroso, pero sincero. Debía haber dicho algo. Debía haber hecho más. Estoy orgullosa de ti. La presión aumentó rápido. Padres exigían respuestas. Una madre se presentó en la oficina principal a mitad del día y se negó a irse hasta hablar con alguien del distrito. Los estudiantes empezaron a salir de clase en pequeños grupos. Un grupo de alumnos de último año publicó una petición para que la escuela ofreciera una disculpa formal y levantara la suspensión de Talia. Para la mañana siguiente ya tenía más de 2000 firmas. Y mientras todo eso sucedía, mientras los teléfonos vibraban, las voces se alzaban y los comentarios inundaban las redes, Talia permanecía quieta. No en silencio, solo quieta. Observaba todo, no como alguien sorprendida por la atención, sino como alguien que por fin veía prenderse el fuego que ella misma encendió con una cerilla. Su madre seguía preguntando si quería hablar más, dar entrevistas, escribir una declaración, salir en vivo, pero Talia negaba con la cabeza cada vez. Todavía no, decía. Déjalos hablar primero. No había terminado de acumular impulso, porque ahora entendía cómo funcionaba esto. La gente cree lo que ve, no lo que le cuentan. Y el momento en que el mundo empezó a mirar, de verdad a mirar, fue el momento en que la escuela dejó de controlar la historia. Y ella no iba a dejar que se la quitaran. Para el lunes por la mañana, el estacionamiento frente a Madison High parecía menos una zona escolar y más como el exterior de un tribunal bajo presión. Autos en marcha con las luces intermitentes parpadeando. Padres bajando con zapatos lustrados y trajes rígidos. Y la camioneta de noticias locales volvió por segundo día consecutivo. Al otro lado de la calle, carteles de protesta se movían con el viento. Fue agresión. Ella merece justicia. Suspendan a los chicos. Sostenidos por estudiantes, exalumnos y padres, que no se conformaban con que la escuela intentara calmarlo todo con un correo cuidadosamente redactado. Dentro, la tensión se apilaba como sillas en un cuarto cerrado. La oficina principal resonaba con voces cortantes, teléfonos sonando y murmullos bajos que se detenían cada vez que se abría una puerta. Los profesores pasaban con la mirada hacia el suelo. Algunos le asentían a Talia cuando creían que nadie los veía. Otros ni siquiera se atrevían a mirarla a los ojos. Talia estaba sentada fuera de la oficina de la consejera, la capucha bajada, brazos cruzados, el rostro sereno pero indescifrable. Su madre se había negado a dejarla ir sola. Coach René estaba apoyada contra la pared cercana, brazos cruzados, espalda recta, sin decir nada, pero viéndolo todo. El padre de Talia había pedido el día libre en el trabajo. Ahora estaba sentado a su lado con el teléfono en la mano, sin textear, sin navegar, tomando notas. Cada nombre, cada momento, cada palabra que pudiera importar después. Al otro lado del pasillo llegaron los padres de los acosadores. Primero los de Brad, luego los de Trevor, después los de Cole. Ninguno hizo contacto visual. El padre de Brad llevaba un traje gris y una expresión dura. Su madre sostenía una carpeta y caminaba como si tuviera cosas más importantes que hacer. La madre de Trevor parecía nerviosa, apretando pañuelos que aún no había usado. El padre de Cole murmuró algo por lo bajo y negó con la cabeza al pasar junto a Talia, como si todo esto fuera algún malentendido ridículo. La puerta de la sala de reuniones se abrió. La directora Grant estaba en el umbral, una sonrisa tensa cruzándole el rostro como una banda elástica a punto de romperse. Vamos a comenzar. Adentro, la disposición de los asientos lo decía todo. Los chicos y sus padres en un lado, la directora y el señor Halverson en el centro, Talia y sus padres en el otro lado. Aún no había abogados, pero la energía en la sala los anticipaba. Todos lo sentían. El padre de Brad fue el primero en hablar. Quiero empezar recordando que estamos hablando de niños.
adolescentes. Cometieron un error. La entrenadora René lo interrumpió antes de que pudiera terminar. Un error es tropezar en el pasillo. Un error es decir algo estúpido y darte cuenta después. Esto no fue un error. Fue una agresión. La madre de Brad se inclinó hacia adelante, con voz aguda. Entendemos que las emociones están a flor de piel, pero no exageremos. Solo fue una broma que se salió de control. La sujetaron, dijo René. Le pasaron una rasuradora por la cabeza. Eso no es una broma. Eso es agresión física. Son chicos, añadió rápidamente la madre de Trevor. Y a veces los chicos no piensan. No querían que llegara tan lejos. Y si ella no se hubiera defendido, dijo el padre de Talia, con voz calmada pero firme. ¿Quién los habría detenido? ¿Un maestro que ni siquiera estaba en el aula? La directora Grant intentó intervenir, levantando las manos. Por favor, mantengamos el respeto. Estamos revisando todo el material y los testimonios. El distrito está conduciendo una investigación interna. La voz de Talia cortó el aire. Nadie me habría creído si no subía ese video. Todos se giraron. Yo dije la verdad desde el principio y me suspendieron. Los dejaron caminar por los pasillos como si no hubieran hecho nada. Y ahora que la gente vio lo que realmente pasó, ¿quieren hacer una reunión? Se puso de pie. Me humillaron frente a un aula llena de personas, en video. Y en vez de protegerme, esta escuela intentó silenciarme. Talia, dijo su madre suavemente, pero no la detuvo. La sala quedó en silencio. Entonces el padre de Talia miró directamente a la directora Grant. No vinimos solo a hablar, dijo. Vamos a presentar una queja formal ante el distrito, incluyendo los nombres del personal que no actuó y los administradores que manejaron mal el incidente. La madre de Brad soltó un bufido. ¿Van a demandar? La entrenadora René dio un paso al frente con voz firme. Así es, acción civil, por agresión, por negligencia y por daño emocional. Esto no fue solo un incidente, fue una violación, y alguien va a rendir cuentas. El padre de Trevor negó con la cabeza. Vamos, esto va a arruinar sus futuros. La madre de Talia lo miró directo. Ellos no pensaron en el futuro de mi hija cuando la sujetaron. La sala volvió a quedarse en silencio. No hubo una resolución al final de la reunión. Solo miradas, tensión y algunas promesas murmuradas de revisar todo y comunicar actualizaciones. Pero para cuando Talia y sus padres salieron de esa oficina, habían dejado clara su posición. Ya no estaban pidiendo justicia. La estaban exigiendo, con respaldo legal y pruebas en mano. Esa misma tarde, la noticia de la posible demanda se esparció rápidamente. Una copia de la denuncia legal apareció en redes sociales por la noche, compartida por una página estudiantil de noticias y recogida pronto por periodistas locales. La escuela intentó emitir un comunicado insípido. No comentamos sobre asuntos legales en curso, pero eso no detuvo la ola. Una segunda ronda de carteles de protesta apareció frente a las puertas de la escuela a la mañana siguiente. Solo que esta vez los carteles no pedían suspensiones, pedían despidos, y algunos apuntaban directamente a la oficina de la directora. Para el jueves por la mañana, Madison High ya no era solo una escuela con un escándalo. Se había convertido en el epicentro de algo más grande. La demanda presentada por la familia de Talia se había esparcido por la ciudad como fuego. No solo despertó conversación, desencadenó un ajuste de cuentas. Las palabras acción civil tenían un peso distinto cuando se acompañaban de frases como agresión entre estudiantes, negligencia administrativa y acoso con motivación racial. Los periódicos locales sacaron artículos en portada. Grupos de padres comenzaron a convocar reuniones de emergencia. Líderes comunitarios, algunos que no pisaban un gimnasio escolar desde hacía años, de repente estaban alzando la voz. Y en el centro de todo estaba Talia. Ella no pidió entrevistas, pero llegaron de todas formas. Reporteros acampaban cerca de la entrada del colegio. Micrófonos extendidos cuando salía, cámaras siguiendo cada uno de sus movimientos. Sus padres manejaban la mayoría de las respuestas. Educados, serenos, pero sin retroceder ni un paso. No hablaron de daños ni de cifras en dólares. Hablaron de responsabilidad, de cómo ningún estudiante debería tener que pasar por lo que su hija soportó. Dejaron claro que esto no se trataba solo de castigo, se trataba de cambio. Dentro de la escuela, la tensión vibraba detrás de cada puerta. Maestros que antes habían guardado silencio ahora susurraban abiertamente en las salas de profesores. Algunos mostraban su apoyo de formas pequeñas y cautelosas, acercándose a Talia en los pasillos, deteniéndose para decir que vieron el video y que lamentaban no haber intervenido antes. A unos cuantos se les había instruido no hacer comentarios.
Otros desafiaron esa orden, sabiendo perfectamente que sus trabajos podían estar en riesgo. El señor Halverson, el maestro que había salido del aula durante el ataque, no había regresado desde la reunión. Su ausencia fue catalogada como licencia administrativa, aunque nadie sabía si se volvería permanente. Circulaban rumores de que había contratado un abogado, temiendo que su nombre apareciera en otra parte de la demanda. Algunos estudiantes decían que ya le habían pedido su renuncia. Otros decían que estaba luchando por conservar su pensión. La directora Grant, en cambio, seguía en su puesto, apenas. Sus anuncios diarios eran ahora más breves, más ensayados. Su tono se había vuelto plano. Cuando caminaba por los pasillos, los saludos y gestos de cortesía habituales habían desaparecido. Su postura era la misma, pero su control no. Y ella lo sabía. El poder que antes mantenía a los estudiantes en línea, que antes silenciaba preguntas incómodas, se desmoronaba, un titular a la vez. Durante el almuerzo, los estudiantes se reunieron en el patio con carteles y volantes. No eran ruidosos, no bloquearon puertas ni interrumpieron clases. Pero su sola presencia bastó. Un cartel decía, proteja a Natalia. Despidan a Grant. Otro, nuestro silencio fue complicidad. Incluso estudiantes más jóvenes, sin relación directa con la pelea, se sentaron en el césped sosteniendo imágenes impresas del video. Los brazos de Talia sujetados, la sonrisa congelada de Brad, la máquina de cortar cabello en el aire. Por la tarde, la Junta Escolar emitió su propio comunicado. Más extenso esta vez, más cuidadoso con sus palabras. Anunciaron la creación de una junta de revisión externa para investigar cómo la escuela manejó el incidente. La junta incluiría defensores de derechos civiles, líderes educativos locales y representantes estudiantiles. Por primera vez, el distrito reconocía públicamente que lo ocurrido a Talia Monroe había planteado preguntas importantes sobre equidad, seguridad y la respuesta administrativa dentro de nuestras escuelas. No fue una admisión de culpa, pero sí un cambio. Esa noche, durante la cena, la madre de Talia estaba sentada con la laptop abierta, revisando mensajes del equipo legal de la familia. Su padre hablaba por teléfono en la otra habitación. Una llamada con un padre de otra escuela. Otra con un grupo local de apoyo juvenil que quería respaldar el caso. La demanda había empezado como un hilo suelto, pero ahora tiraba de algo mucho más grande. Talia estaba sentada en silencio frente a su madre, comiendo despacio. El ruido de todo empezaba a mezclarse en uno solo. No se había arreglado el cabello. Lo dejó tal como estaba, crudo, desigual, intacto. Lo llevaba como recordatorio, no de lo que le hicieron, sino de lo que recuperó. ¿Estás segura de querer dar la declaración la próxima semana?, le preguntó su madre. Talia asintió. Quiero decirlo con mis propias palabras. Su madre se detuvo, observándola con atención. No va a ser fácil. No se suponía que lo fuera. Ya no había rabia en su voz, solo determinación. Más tarde esa noche, cuando el cielo se tornó violeta, apareció un mensaje en su teléfono. Un maestro de otra escuela del distrito. Alguien que no conocía. Estás incomodando a la gente correcta. Sigue. Lo miró unos segundos. Luego dejó el teléfono a un lado. No necesitaba elogios. No necesitaba aplausos. Lo que necesitaba era que la verdad siguiera avanzando. Y así era. El edificio se sentía más pesado esa mañana. No más callado. Solo más lento. Como si las propias paredes contuvieran el aliento. Los estudiantes se movían de forma distinta por los pasillos. Con la cabeza baja, voces suaves. Algunos sin saber cómo actuar. Otros todavía fingiendo que nada había cambiado. Pero bajo esa rutina superficial, toda la escuela se estaba deshilando, hilo por hilo. Talia lo sentía con cada paso. No había regresado porque la suspensión hubiese terminado, sino porque su familia insistió en que entrara como alguien que pertenecía allí, porque así era. Y cada momento que pasara escondiéndose solo permitiría que otros redujeran su historia al mismo silencio en que comenzó. Así que caminó con la cabeza en alto, el cabello aún sin cortar, aún desigual y más poderoso por eso. Ya no buscaba quien la miraba. Dejaba que lo hicieran. Para cuando llegó a su casillero, ya comenzaban a circular las noticias. Alguien desde adentro había filtrado el último desarrollo a los estudiantes antes de que el personal pudiera preparar una declaración. Y ahora la escuela vibraba con ello. La directora Grant sería removida. No reasignada, no suspendida. Removida. La decisión del distrito no se publicó en una conferencia de prensa ni en el boletín matutino. Llegó a través de una reunión realizada la noche anterior, fuera del campus, encabezada por la superintendente y varios miembros de la junta escolar
que por una vez no estaban interesados en guardar apariencias. La demanda, la reacción de la comunidad, el riesgo de que saliera todo a la luz, el costo de no hacer nada, se había vuelto demasiado alto. Una escuela podía sobrevivir a la mala prensa. No podía sobrevivir a perder la mitad de su matrícula, a perder patrocinadores, a perder la confianza pública. Los estudiantes los susurraban en grupos fuera de sus salones. Los profesores intercambiaban miradas, pero decían poco. A media mañana, el anuncio llegó, no por el intercomunicador, sino en un correo enviado a todo el personal, reenviado de aula en aula. Redactado con cuidado, pero con un mensaje claro. Con efecto inmediato, la directora Carol Grant dejará de ejercer su cargo actual. Se nombrará a un director interino mientras el distrito concluye su investigación completa. Agradecemos a la señora Grant por sus servicios y pedimos que cualquier pregunta sea dirigida a la oficina de la superintendenta. No usaron la palabra despedida, pero todos lo entendieron. Esa misma hora, el señor Halverson presentó su carta de renuncia a través de su representante sindical. El distrito la aceptó sin comentarios. 2 agentes de seguridad fueron reasignados. Y la Junta Escolar envió una carta a todos los padres anunciando una nueva iniciativa de seguridad estudiantil que, entre otros puntos, prometía una reevaluación de los protocolos de supervisión en clase, los procedimientos para reportar acoso y capacitación en justicia restaurativa. Talia se sentó en clase ese día por primera vez desde la pelea. Su nuevo profesor de historia no intentó maquillar nada. Simplemente la saludó, le entregó una copia del programa del curso y continuó con su lección sin fingir que ella no había faltado una semana. Algunos estudiantes la miraron de reojo cuando la clase comenzó, pero ya no murmuraban. La observaban con esa atención que solo aparece cuando todos saben que algo irreversible ha ocurrido. Más tarde esa tarde la llamaron a la oficina principal. No fue por parte de un decano, ni de un administrador. Fue la directora interina, una mujer llamada señora Álvarez, que llevaba apenas 2 días en el edificio y todavía se estaba acostumbrando al estacionamiento. Se reunieron en la sala de conferencias. La señora Álvarez mantenía las manos entrelazadas sobre la mesa, la postura recta pero tranquila. Y cuando habló, no hubo tono ensayado de relaciones públicas, solo una voz que entendía que esta era una conversación delicada. Quería hablar contigo directamente, dijo. No voy a pedirte que expliques nada. He leído cada informe. He visto el video. Sé lo que pasó aquí. Talia no respondió. Solo esperó. No hay nada que pueda decir que deshaga lo que viviste, continuó la señora Álvarez. Pero puedo asegurarme de que esta escuela no lo trate como un error aislado. Hizo una pausa. Y puedo prometerte una cosa. No se volverá a mirar hacia otro lado. Ni desde mi oficina, ni desde ningún aula. Talia la miró a los ojos por un largo momento. Luego asintió levemente. Esa noche, los detalles finales de la demanda empezaron a tomar forma. La escuela había hecho sus movimientos, pero el caso no desaparecería. La pelea ya no era solo por Talia. Era para asegurarse de que lo que le pasó a ella no le pasara a nadie más. Sus padres se reunieron de nuevo con su abogado, revisaron el proceso de descubrimiento legal y discutieron cada nombre que podría aparecer en los registros. Se estaba contactando a testigos. Declaraciones juradas programadas. El distrito ya había comenzado un acercamiento suave, insinuando acuerdos. Pero la madre de Talia no estaba interesada en un pago silencioso. Esto no se trata de dinero, dijo. Se trata del mensaje. El teléfono de la casa sonó justo antes de la cena. Era una reportera nacional, pidiendo una exclusiva. Talia no contestó. Ya había escuchado suficientes voces. Ahora estaba lista para hablar con la suya. La sala del tribunal no era majestuosa ni imponente como las que salen en la televisión. No había columnas de mármol, ni luces dramáticas, ni balcones donde el silencio retumba en las paredes. Era una pequeña sala en el tercer piso del juzgado del centro. Luces fluorescentes arriba y paredes beige que no se habían repintado en años. Pero estaba llena, tan llena que el secretario tuvo que negar la entrada a gente en la puerta. Algunos eran reporteros, otros estudiantes, padres y extraños que solo habían oído su nombre en titulares y hashtags y querían ver con sus propios ojos si la historia coincidía con el silencio en sus propias comunidades. Talia se sentó al frente, con sus padres a cada lado, el abogado del distrito al otro lado del pasillo y el equipo legal de la junta escolar detrás de él, hojeando carpetas y susurrándose entre ellos, fingiendo que las cámaras no estaban ya enfocadas en cada movimiento que hacían.
No esperaban que esto llegara tan lejos. No realmente. Pensaron que se resolvería con un acuerdo. Pensaron que unas cuantas renuncias, unos gestos públicos y algunas promesas vagas serían suficientes para silenciar el ruido. Pero el ruido se había transformado en otra cosa. Un caso, un expediente, y ahora, Inons, un ajuste de cuentas. El video de la declaración se reprodujo en silencio, proyectado en la pared detrás del juez. Primero vino el video del aula, granulado, crudo, innegable. Las máquinas, las risas, la resistencia, los gritos de Talia, su lucha por liberarse. La agresión ya no era un rumor, ya no era confusa ni dudosa. Se proyectaba frente a una sala que ya no podía apartar la mirada. Luego vinieron los testimonios. Una profesora de hace 2 años que declaró sobre el historial de acoso de Brad y cómo se había reportado 2 veces sin que la escuela tomara medidas. Una estudiante de otra escuela que rompió en llanto al describir un incidente similar con Trevor durante un programa de verano. Una maestra suplente que había presenciado a Cole burlándose de otra chica negra y diciendo que solo era una broma cuando fue confrontado. El patrón se formaba como un plano, pieza por pieza. Y entonces habló Talia, no entre lágrimas, no con las manos temblorosas ni dramatismo. Habló simple, clara y sin disculparse. Estuve callada porque estaba tratando de sobrevivir. No hablé porque sabía lo que pasa cuando las chicas como yo hablan primero. Pero ahora estoy hablando, no porque quiera venganza, sino porque alguien tiene que detener esto. Y si esta escuela no pudo protegerme, entonces tal vez esta sala sí pueda proteger a la próxima chica a la que intenten humillar. Sus palabras no necesitaron micrófono. Se sostenían por sí solas. La sala se quedó en silencio durante mucho tiempo después de que terminó. Cuando terminó la audiencia, el juez no emitió una sentencia. Era un proceso civil, no un juicio penal, pero el tono ya había cambiado. La presión que antes empujaba a Talia hacia una esquina, ahora presionaba al distrito escolar desde todos los frentes. Ese mismo día, la junta escolar solicitó una mediación de emergencia. Una oferta de acuerdo llegó en menos de 48 horas. 6 cifras. Reconocimiento escrito de la mala actuación. Disculpa pública que se leería en la próxima reunión del consejo. Revisión de políticas en las 5 escuelas del distrito. La familia de Talia dijo que lo considerarían, pero solo después de que se ofreciera la disculpa primero. Los medios lo reportaron como una gran victoria. Talia no lo llamó una victoria. Lo llamó una corrección. Brad, Trevor y Cole habían sido expulsados mucho antes de la fecha del juicio. El padre de Brad lo sacó del condado por completo. Lo último que se supo fue que se estaban mudando a otro estado. Las universidades que antes hacían fila para reclutarlo ya no devolvían las llamadas. Sus nombres estaban atados a demasiado ya. Sus historiales contenían demasiados artículos como para limpiarlos. Sus padres seguían refunfuñando que el castigo había sido excesivo, pero incluso ellos habían dejado de intentar justificarlo en público. El caso no solo había cobrado un precio, había cambiado el terreno bajo la escuela. Al final del semestre se introdujo un nuevo plan de estudios, capacitación obligatoria sobre sensibilidad racial y prevención del acoso para todo el personal, estudiantes y padres. Cámaras instaladas en todas las aulas. Sistemas de denuncia anónima lanzados en todo el distrito. Se creó un comité estudiantil de supervisión y le ofrecieron un puesto a Talia. Ella lo rechazó, no porque no le importara, sino porque su trabajo estaba hecho. Había recuperado su voz, y con ella obligó al sistema a hablar también. El nuevo semestre comenzó como comienzan todos los semestres. Horarios de timbre distintos, caras nuevas en los pasillos, profesores reiniciando las reglas de sus aulas y estudiantes fingiendo que no recordaban lo fuerte que había terminado el semestre anterior. Pero el silencio que antes mantenía el edificio aislado se había agrietado. Podía sentirlo en la manera en que los profesores ahora observaban con más atención, en cómo los estudiantes se miraban entre sí con un poco más de peso detrás de sus palabras. Hasta los chistes cargaban con cierta duda. Los pasillos habían aprendido cuán rápido podía descontrolarse un momento, cuán veloz podía elevarse una verdad cuando alguien se negaba a callarla. Talia volvió a la escuela sin fanfarria, sin carteles de bienvenida, sin anuncios, sin comunicado oficial. Pero cuando cruzó las puertas esa mañana, todas las miradas se giraron, algunas con respeto, otras con curiosidad, y unas pocas aún sin saber qué pensar de ella. Ella no apuró el paso, no bajó la mirada. Avanzó por el pasillo con la barbilla firme y sus rizos llenos, moldeados y crecidos desde donde antes habían sido arrancados. La parte irregular había sido recortada con precisión semanas atrás,
pero no intentó ocultarla. La dejó visible, una línea limpia cruzando el lado izquierdo de su cabeza, como una cicatriz que no necesitaba sanar en secreto. Algunos profesores asintieron. Uno incluso dijo, «Nos alegra tenerte de vuelta». Ella asintió con cortesía. No ofreció más. No necesitaba hacerlo. Los chicos se habían ido. Sus casilleros vacíos. Sus nombres borrados de las listas escolares. Sus reputaciones, antes intocables, ahora perseguidas por huellas digitales que nunca podrían borrar del todo. Los estudiantes murmuraban sobre qué les había pasado, qué hacían ahora, dónde podrían terminar. Pero Talia nunca preguntó. No le importaba. Nunca había peleado por venganza. Había peleado por la verdad. Y la verdad había llegado justo donde debía. Sus padres habían vuelto a sonreír. No siempre, no con facilidad, pero más seguido ahora. Su madre ya no veía las noticias con los brazos cruzados. Su padre había dejado de cargar aquella carpeta de documentos que solía sujetar como un escudo. Sus abogados aún enviaban actualizaciones, principalmente sobre cambios de políticas implementados en todo el distrito. Algunas eran pequeñas, nuevos formularios, protocolos revisados, talleres para el personal. Otras eran mayores, renuncias en la directiva, sistemas de reporte reestructurados, alianzas con grupos de defensa externos. El impacto había ido más allá de los tribunales. Había llegado a las aulas, y eso importaba más que cualquier acuerdo legal. Talia aún recibía mensajes en línea. Algunos alentadores, otros crueles. No respondía a ninguno. Había dejado de leer los comentarios hacía tiempo, pero sí mantenía un mensaje fijado en lo alto de su bandeja de entrada. Era de una niña de otro estado de 12 años. Una captura de pantalla de su propio corte de pelo desigual, con un mensaje simple. Me hiciste sentir que no soy débil. Talia había leído ese mensaje una docena de veces, quizás más, pero nunca respondió. No sabía qué decirle a una desconocida que ya lo había dicho todo. Pasaron las semanas. Pasaba las tardes en el gimnasio de nuevo, entrenando con su madre, los guantes de vuelta en sus manos, el ritmo regresando a sus movimientos. Ya no peleaba de la misma forma, no por miedo, sino porque ahora sabía lo distinto que se sentía. Cuando una pelea no era solo de puños, ella ya había aprendido el tipo de batalla que deja moretones más profundos que los del ring. Y ya había atravesado eso. Y había salido más fuerte. El último viernes del semestre, su escuela celebró una asamblea. Algo insípido y oficial, lleno de discursos sobre nuevos valores y metas del distrito. Algunos miembros del personal hablaron sobre inclusión. Uno mencionó la justicia restaurativa. Otro habló sobre la importancia de escuchar a los estudiantes. Pero nadie dijo su nombre. No hacía falta. Todos sabían por qué se estaban diciendo esas palabras. Y mientras Talia permanecía de pie al fondo del auditorio, brazos cruzados, sudadera colgando floja de un hombro, no sintió necesidad de subir al escenario, ni urgencia por ser reconocida. Ya la habían escuchado.